Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Un militar y Sí, político. que se lo quería decir. Les quería mostrar algo al aire, vamos a ver si sale, porque a veces acá por la mala conexión no me sale. Hey Google, ¿quién fue Simón Bolívar? Según Wikipedia, pronunciación y fue un militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Si yo programo este asistente para que me compre una pizza, para que llame, si le digo que llame a mi esposa, la llama. Imagínense dónde andamos, dónde anda el mundo, y nosotros recogiendo leña para cocinar. ¿Los modelos políticos son malos o son buenos? ¿La libertad del hombre está restringida o está permitida la creatividad? Cuando el hombre no puede leer, es esclavo de lo que le dicen. Imagínense usted, ese es un viejo pensamiento. Cuando el hombre no puede leer, es esclavo de lo que le dicen, porque él no es capaz de acceder a información él mismo. Con los centros educativos cerrados, nos volvemos poco a poco esclavos de lo que nos dicen. Es una cosa horrible el atraso, mis queridos amigos, en la cual Venezuela ha venido cayendo progresivamente y aceleradamente desde el año 2013. Yo diría que es cuando se aceleró el empobrecimiento, no solamente económico, el empobrecimiento en líneas generales de toda nuestra sociedad. Evelyn. Bueno, rápidamente antes de pasar con información concerniente a noticias de nuestro país, necesito para Yanexi Urdaneta, ella es paciente oncológico, sea de cuello uterino, necesitamos cisplatinos para que comience desde ya sus quimioterapias porque no hay cisplatinos de 50 miligramos, necesitamos 3 ampollas, palonocetrón de 0.25, 3 ampollas, aprepitan, figastrin y eritroproyectina. Los que puedan ayudarme, por favor, les pido que contacten a Yanexi Urdaneta, está bastante malita y necesita desde ya someterse a sus quimioterapias. 0414-668-9368, 0414-668-9368. Bueno, y es información en nuestro portal apuntoenlinea.net, declaraciones de José Manuel Olivares, alertó que a este ritmo todo el país estaría vacunado en 3 años. El médico y dirigente de oposición, José Manuel Olivares, aseguró que el gobierno nacional no ha cumplido con el total de vacunas que prometió este año, o prometió el año pasado. Abro comillas, el 15 de noviembre, Maduro anunció que llegarían 10 millones de vacunas Sputnik V. Hoy, 30 de marzo, solo han llegado 230.000 dosis, afirmó a través de su cuenta en Twitter. José Manuel Olivares denunció que el país va a tardar años en llegar a las dosis correspondientes. A esta velocidad nos vamos a tardar años, eso sin contar que en Venezuela hay aproximadamente 28 millones de personas. Alcis. Bueno, reiteran que la vacuna de AstraZeneca no presenta riesgos vinculados a la edad. Ampliamos un poco la nota. Los expertos que investigan la relación entre la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y los coágulos no encontraron factores de riesgo específicos, incluida la edad, pero están llevando a cabo un análisis más profundo, indicó el miércoles el regulador del medicamento en la Unión Europea. Por el momento, el examen no ha identificado, escuchen bien, ningún factor de riesgo específico como la edad, el sexo o un historial médico previo de trastornos de coagulación para estos eventos muy raros, señaló la Agencia Europea de Medicamentos en un comunicado. Según aparecieron casos de trombos en personas a las que se le había inoculado la AstraZeneca, varios países europeos cambiaron su estrategia de vacunación en las últimas semanas, según también lo reseña EFE. Esta semana el gobierno de Angela Merkel y los poderes regionales suspendieron la administración de AstraZeneca a los menores de 60 años. En la primera fase, Alemania había optado por no administrar ese preparado para los mayores de 65 años. Juan Carlos. Bueno, aquí nos invitan para un torneo deportivo que se va a dar a lugar mañana, jueves 1 de abril, durante una semana. Esto va a ser en la parroquia Venancio Pulgar, en la cancha deportiva detrás del retén. Nos invita Mauricio Urdaneta. Me imagino que han tomado todas las previsiones, Mauricio, para evitar propagación de del coronavirus. Intercambio por diésel
de diésel por crudo con Estados Unidos podría arrancar en mayo. Esto lo dice Francisco Monaldi, que es un experto petrolero venezolano que da clase en una universidad norteamericana. Él informa que hay suficiente presión sobre el gobierno de los Estados Unidos para que permita, en el nombre de Dios, liberar a Venezuela del veto al intercambio de petróleo por gasoil para poder abastecer el mercado. Yo quería hacer una mención sobre el tema gasolina. A mí me parece que hoy la escasez de gasolina es casi total en Maracaibo. No la escasez, no abrieron las estaciones de servicio. Entiendo que abrió una sola estación y la que atiende los vehículos oficiales, los vehículos de la gobernación, las patrullas y esas cosas que no se pueden detener, y las ambulancias, no se puede detener el funcionamiento del Estado, pero creo que es intencional, que están tratando de evitar que la gente circule porque la pandemia va creciendo, los casos de contaminación están creciendo. Vamos a hablar con el experto Carlos Correa, quien es director de la ONG Espacio Público, sobre una noticia que ayer tocamos muy brevemente, que tiene que ver con una ley que ya anunció el ministro de Comunicaciones Ñáñez, de control de las redes sociales. ¿Qué significa eso? Si miramos hacia China comunista, o miramos hacia la Rusia de Putin, o miramos hacia Corea del Norte o hacia Irán, ¿cuáles son los ejemplos comparativos que podemos tener en esos países sobre la posibilidad de que se controlen las redes sociales en Venezuela? Adelante, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, mira, en líneas generales todas las propuestas legislativas que se impulsan desde el gobierno van en una dinámica de castigar la posibilidad de la crítica, tanto en radio, televisión, y en este caso con el tema de las redes sociales, ¿no? Hasta ahora se ha venido aplicando la denominada ley contra el odio. Esta misma semana se conoció que es la que le quieren aplicar a un par de personas que hicieron un Twitter cuestionando una determinada recaudación de fondos, pero el problema allí es que la ley contra el odio casi que podría sancionar a una persona mucho más que si cometiera un asesinato. Entonces, digamos, eso es de alguna manera lo que está detrás, y no entiendo por qué han anunciado la reforma de la ley de responsabilidad de radio y televisión en medios electrónicos y ahora hablan de esta ley para tratar de regular las redes sociales. Ahora, todos los delitos vinculados a la expresión están en el Código Penal, no hace falta ninguna ley. Ahora, háblame un poco, Carlos, ¿con qué podemos comparar? ¿Cómo funcionan, por ejemplo, las redes sociales en Cuba, que es el país más aliado a Venezuela en Sudamérica? ¿O cómo funcionan en China comunista? ¿O cómo funcionan en Irán? ¿Cómo es en esos países? Un poco para uno tener una perspectiva de lo que pudieran tener en mente los que están gobernando el país. Bueno, mira, en el caso de Cuba, por ejemplo, se utiliza muy intensamente el Facebook, ¿no? Y porque es la red de mayor fuerza y presencia en Cuba, ¿no? La gente lo utiliza, hay sitios que están bloqueados y la gente utiliza los VPN, cosa que ya nos pasa a nosotros, pero no tumban todas las redes. En el caso venezolano, en algunos momentos han tumbado todo Facebook, han tumbado todo Twitter, ¿no? Entonces, depende pues de cada uno de los sitios. En el caso de China, Irán, en algunos de estos países están prohibidas algunas de estas redes. Entonces, por ejemplo, no se usa Facebook, sino otras redes que son más locales, y ahí hay procesos de filtrado, es decir, se filtra información para que de alguna manera no estén presentes en las redes. Esas son las cosas que pueden estar ocurriendo. ¿Qué puede plantearse aquí? Bueno, básicamente la posibilidad de que frente a un tuit haya una sanción muy dura, cosa que ya están haciendo para generar miedo e inhibición y que la gente no se exprese por estas vías, ¿no? Sí, muy terrible. Bueno, si trasladamos la experiencia a lo que tenemos en televisión, no podemos ver CNN en español, no podemos ver NTN 24, no podemos ver Caracol, no podemos ver La Deutsche, no podemos ver los medios informativos. Tenemos que conformarnos con ver a Telesur. Casi todos los que podemos tener una empresa de cable que nos brinde un servicio, no tenemos en la parrilla de las cableras, ni mucho menos en señal abierta, medios de comunicación internacionales, excepto los que el gobierno acepta. ¿Pudiera eso ser un reflejo de lo que nos viene para las redes? Sí, eso puede ser. Básicamente lo que se está viendo es, el gobierno sabe que en las redes está circulando información que le interesa a la gente y que es crítica con él. Y probablemente va a tratar de reducir esos espacios, tratar de controlar lo que se ofrece y tratar de reducir la posibilidad de la circulación de información allí.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos Correa, director de Espacio Público. La situación se agrava tremendamente. Tenemos que diseñar mecanismos para poder impedir que se cierre en Venezuela la libertad que queda, más bien que se amplíe la libertad que tenemos. Vamos a identificar, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. A Punto Solidario. La pequeña Samantha Querales sufrió una caída que le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Actualmente se encuentra hospitalizada y requiere de apoyo económico. Si puedes ayudar, te dejamos sus datos en pantalla. Gracias. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández.